Gloria a Jesús. En el capítulo 6 en adelante, aleluya. Gloria a Dios. Juan capítulo 6. Poderoso Jesús, aleluya. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Amén. El que lo vaya encontrando se me va poniendo de pie. El que lo vaya encontrando se me va poniendo de pie para saber que todo lo tiene. Aleluya. ¿Ya lo tiene yo? Hermano Ambrosia, ¿lo tiene? ¿Lo encontró? Ok, amén. La palabra de Dios la vamos a leer para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios la vamos a leer para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Dice su palabra: alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Aleluya. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron los que habían comido aquellos hombres. Entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, Señor, estamos aquí delante de ti, Padre amado, dándote gracias, Señor eterno, por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Padre amado, por estarnos enseñando a través de tu palabra, Dios mío, cómo seguir, Señor, en tu camino, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que seas tú tomando control en esta mañana, Señor eterno, de esta clase, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor amado, enseñándonos a hablar como tú hablas, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que seas tu Espíritu Santo dando esta clase, que sea tu Espíritu Santo dándonos el discernimiento de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento de tu palabra, Dios. Padre, gracias te damos porque sabemos que tú estás aquí en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Puede sentarse. Diga su nombre. Gloria. Vemos aquí que la palabra de Dios dice al principio, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Gloria a Dios. Dice la palabra ahí que mucha gente le seguía al Señor por las señales que hacía. Yo me pregunto en esta mañana, a la congregación, a la iglesia, todos van a participar. Dice: le seguían por las señales que hacían. ¿Qué significan las señales que Jesús, la palabra está hablando? Los milagros. Pero hay un significado específico de lo que son las señales.
Dice la señal y recibirán a los que creen. Amén. Aleluya. Esa es una de las tantas. Hay otra que dice la palabra, y las señales son obras de origen. Acuérdense que hay muchas señales que existen. Entre los de afuera hay personas que saben hacer señales. Amén. Hay personas que saben hacer señales, pero esas señales son señales de origen. Son señales que habitan en el mundo. Pero las señales que la palabra está hablando aquí, dice, las señales también son obras, son del poder. Las señales son obras del poder del Espíritu, de la autoridad divina de Dios. Estas señales que Jesús hacía eran obras del poder del Espíritu, de la autoridad divina de Dios, porque nadie que está allá afuera, muchas personas pueden hacer señales. En el ejército, cuando nosotros estamos en el ejército y estamos en el área de combate, los de mayor rango que están dirigiendo a la tropa, hacen señales de mano, como esta que dice corra. Amén. Hacen señales como esta que dicen que aquí estamos nosotros y allí está el enemigo. Esas son señales de origen. Pero las señales que hacía Jesús eran las señales divinas del poder y la autoridad del Espíritu Santo, que era el que sanaba enfermos. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. ¿Estamos claros que son las señales? Amén. Dígame. Voy a abundar un poquito las señales. Las señales. Tú sabes, hay personas que si no ven señales en iglesia no van, no están. Y tenemos que tener una cuenta. Las señales están en cada cristiano. Cada uno de nosotros se supone que las señales sigan de sanidad, de prodigio, de sabiduría, de ciencia, de todos esos tipos de señales. Porque hay unos tipos de señales. Por ejemplo, Satanás hizo una señal de 6. dio fuego cuando Uno de 14 hasta Satanás es un ángel de luz que se viste. 15, creo. Él imita todo lo espiritual. Amén. Esa señal, pero esas señales son las del mundo, las que enseña el mundo. Porque acuérdense que cuando Elías estaba con los profetas de Baal, el diablo estaba haciendo señales a través de los profetas de Baal, pero no pudieron hacer la señal sobrenatural, que es la que viene del cielo, que es la que descendió fuego. Amén. O sea, estamos bien ahí donde estamos explicando las señales, que hay señales del mundo y hay señales del cielo. Las señales del mundo son las que Satanás ha traído. Amén. Las que el mundo ha aprendido, pero nosotros estamos aprendiendo las que Dios tiene a través del Espíritu Santo para nosotros. Amén. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Vamos a continuar ahí. Aquí hay un escrito que dice, y de poder sobrenatural, son las que funcionan como señal de la autoridad divina, que son las que Jesús hacía, sanando a los enfermos. Ahí mismo nos da otra señal de cómo es la autoridad divina, que de 2, 3 pececillos, 4, 5 pececillos alimentó a 5,000 personas, mujeres y niños, y sobraron todavía 12 cestas. Esas son las señales de la autoridad divina. Ese es el poder del Espíritu. Amén. Vamos a continuar ahí, y dice la palabra más adelante: entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde prepararemos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cada vez trayéndolo a la vida espiritual de nosotros hoy en día. En aquel tiempo los discípulos tenían a Jesús, pero todavía no se les había dado lo que a nosotros se nos ha dado hoy. Amén. Pero había personas que habían recibido cosas dadas del Padre, la sabiduría, como Pedro, que ahí lo vamos a estar viendo más adelante. Habían discípulos que habían recibido sabiduría del Padre, pero habían otros que no la habían recibido. Amén. Por eso Jesús sabía lo que él tenía que hacer, pero él, probando a sus discípulos, les hace una pregunta. Había mucha gente, ¿y qué iban a hacer?
para darle de comer a esta multitud, porque se acercaba la Pascua, una fiesta que se celebraba o se sigue celebrando en el pueblo de Israel. Yo no tengo conocimiento de eso, pero me imagino que el pueblo de Israel sí la sigue celebrando. Amén. Y vemos aquí que el Señor siempre a nosotros nos está probando en algunas cosas. Prueba nuestra fe. A veces nosotros estamos caminando en el Señor y creemos que estamos bien y caminamos perfecto y caminamos como personas íntegras, pero cuando viene la prueba no sabemos qué hacer. Amén. Cuando viene la prueba no sabemos qué hacer, y vemos que este es un ejemplo en el cual Jesús nos está dando que cuando nosotros estamos en la prueba tenemos a quien acudir. Bendito Dios. Porque Él es nuestro sustento, nuestro Salvador y nuestra ayuda. Amén, amén, amén. Hermano Carlos y hermano Iglesias, vamos a dar un poquito las señales antes de seguir, porque van a ser el mundo entero, va a ser engañado por las señales divinas, pero usted tiene que aprender la palabra y usted está movido en la palabra. ¿Cómo la palabra? ¿Cómo clima? Cuando se manifieste el hombre de pecado, que venga la apostasía, van a ser señales divinas del cielo, que van a ser señales de sanidad, señales de que caiga fuego del cielo, señales de mucha sanidad de mucha gente. Y el Espíritu Santo de Dios no va a parar ahí. Todo dice, va a ser posible hasta en Mateo 24, va a ser posible que hasta los escogidos van a ser engañados por señales. Por eso que no nos podemos mover por señales. Esas señales de Dios, que Dios hizo, que Jesús hizo, era interesante, porque ningún hombre de estos que estaba en ese tiempo había hecho ninguna señal de esa. Pero aquí va a haber señales, ahora, miren. En 2 de Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, vuestras reuniones con Él, os rogado, hermanos, que no os dejen de mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os costumbre, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como en fuera vuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llame Dios y objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciendo pasarse por Dios. ¿Qué te le estoy diciendo con esto? Que ese hombre se va a levantar en los últimos tiempos por vía de señales. Amén. Por vía de señales, por vía de sanidad, pero ya se le ha aplicado a la iglesia bien claro. Hoy en día, nosotros no podemos andar atrás del profeta, tenemos que andar atrás de la palabra, como lo está diciendo el hermano Carlos. Amén. Vamos a continuar leyendo la palabra ahí porque esto está muy larguísimo. Amén. Vamos a ahondar muy poco en los temas que vamos a estar tocando porque se nos va a ir el tiempo, entonces queremos terminar el capítulo. Amén. Vamos a seguir leyendo ahí. Dice, entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, las repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Poderoso Jesús. Esta palabra es muy, muy fuerte. Vamos a estar viendo esa parte ahí más adelante. Yo tengo ahí lo que sigue ahí de la palabra. Dice: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aleluya. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria a Jesús. Vemos que cada día la iglesia
está saliendo a predicar el evangelio a las calles. Cada día la iglesia le está hablando al mundo de la venida de Jesús. Cada día la iglesia le está hablando al mundo que si no reconocen a Jesús como su salvador de su vida, van a perder su vida. Amén. Pero como ellos no están viendo señales, como ellos no están viendo señales en lo que les están hablando, ellos no están creyendo, porque las señales son punto de creencia. Amén. Cuando nosotros hay momentos, por eso es que nosotros como cristianos, cuando estamos fuera del templo, tenemos que caminar como hijos de luz, porque así es como nosotros hablamos al mundo, cómo Dios cambia. Aquí vemos personas que hemos tenido una vida oscura fuera de Dios, pero cuando venimos a Cristo Jesús hay un cambio sobrenatural en nuestra vida. Amén. Y entonces, ¿cómo nosotros damos la señal de que hay un Dios real, que hay un Dios que existe, que hay un Dios que da vida, que hay un Dios que restaura, que salva? Cuando nosotros caminamos como hijos de luz. Cuando nosotros, esa es la señal que nosotros damos al mundo, que Cristo es fiel y verdadero. Amén. Ese es un testimonio que nosotros damos. Esa es una señal que Dios es real. ¿Verdad? Vemos que si ellos no miran esta señal, no creen en Jesús. Si ellos no miran un cambio total en nuestra vida, no van a creer en Jesús. Amén. Y dice que el Señor ahí más adelante dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Oh, eso está precioso. Vemos que Jesús, siendo Dios y siendo hombre, 100% hombre, 100% Dios, él dice la palabra que él se retira. Jesús sabía quién era. Él ya era rey. Él era el rey. Él era un gobernante del mundo entero. Gloria a Dios. Pero el mundo no se había dado cuenta. Nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que vimos la señal. Amén. Este pueblo ya estaba preparándose mentalmente para apoderarse de Jesús y ponerlo como rey de ellos, como gobernador de ellos. Pero Jesús no quería ser rey puesto por hombres, porque él tenía un reinado que venía del cielo. Amén. Amén. Hoy en día nosotros tenemos ese problema. Sabemos que somos gusanos, un vaso en las manos de Cristo, y nos creemos que ya somos el brazo derecho de Jehová. Nos empezamos a perder cuando el Espíritu Santo empieza a derramar su gloria sobre nosotros y empieza a levantar enfermos, empieza a resucitar muertos en los hospitales, y empezamos a llenarnos de vanagloria, y la gente empieza a ver los milagros, y la gente empieza a buscarte y tu ego se va subiendo. Hay que apartarse como Jesús se apartaba. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Jesús. Vamos a seguir más adelante. Voy a pedir a mi hermano Juan Carlos. ¿Estamos ahí, Juan Carlos? Amén. Dice la segunda parte de la enseñanza. Dice: Jesús anda sobre el mar. 16. Hasta el 21. Del 16. Dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Gloria a Jesús. Ahí estamos viendo lo que estaba explicando más atrás, de que estos discípulos ya estaban con Jesús, ya caminaban con Jesús, pero había algo que faltaba en ellos. Hay algo que falta en nuestra vida espiritual, que es fe. Y tener completamente seguridad en las manos de quien estamos. Vemos que los discípulos, dice la palabra, que Jesús se apartó
y ellos se montaron a la barca y echaron al mar. ¿Pero qué? Vino una tempestad que se levantó. ¿Por qué? Porque no estaba el maestro con ellos. Amén. Cuando nosotros estamos en el templo y se nos levanta, y estamos en el ministerio y caminando en el evangelio de Dios, y se nos levantan esas tormentas allá afuera, algo está pasando. Algo está sucediendo en nuestra vida. Algo está pasando en nuestra vida espiritual. Pero estamos creyendo o estamos flojitos. Porque nosotros tenemos que creerle verdaderamente que Él está con nosotros. Y la palabra dice que al que cree, y habrá, ¿no? Gloria a Jesús. Y vemos que esta tormenta se le levantó a los discípulos. Dice que cuando lo vieron a Jesús andar sobre el mar, ellos tuvieron miedo. Mi pregunta, ¿por qué ellos tenían miedo? Gloria a Jesús, para la iglesia entera. Hermano Carlos y la hermana iglesia. Ellos tuvieron miedo, quizá no habían visto a nadie caminando sobre el mar. Quizá más adelante se vieron. El temor es natural en el hombre pecador, es el temor al hombre. Lo tenemos todos los hombres. Pero aquí ellos tuvieron temor porque nunca habían visto quizá un hombre levantar, caminar sobre el mar. Amén. No estaban viendo al maestro. Amén. Cuando el maestro dijo, yo soy lo que hay, entonces ya se calmó, la tempestad se calmó. En la vida cristiana, vamos a llevar al mundo cristiano a esa tempestad. Es necesario que venga la tempestad al mundo cristiano. Es necesario que un cristiano pase por tempestad y se le levante todo ese viento. Porque eso nos lleva a crecer, nos lleva más grande en el camino de Dios. Eso nos lleva a saber cómo nosotros estamos caminando con Jesús. Cuando viene la prueba y nosotros soportamos la prueba, pasamos la prueba, sabemos cómo estamos con Jesús. Pero si no pasamos la prueba, hay muchos que se van de la mano de Jesús. Amén. Si ellos tuvieron miedo, como dice el pastor, eso es normal en el ser humano. Todos tenemos miedo. Yo le aseguro que si usted va en la oscuridad, muchas personas que predican dicen los cristianos no tienen que tener miedo. Claro que no tenemos que tener miedo porque nosotros tenemos un todopoderoso que está con nosotros. Pero la carne sí tiene miedo. Aunque el espíritu no tenga miedo, la carne sí tiene miedo. La carne tiene miedo de padecer. Por eso ellos sintieron miedo. Una, porque ellos todavía no habían mirado quién era Jesús. Jesús los llamó y andaba con ellos, pero ellos todavía, habían unos, porque no eran todos, porque más adelante vamos a estar viendo eso. No eran todos los que tenían miedo, eran unos pocos los que tenían miedo. Los que todavía no habían mirado a Cristo como el Redentor. Eso eran los que tenían miedo. Porque usted sabe que cuando usted está fundamentado en el Evangelio de Cristo, pueden venir muchas cosas y usted las ve pasar. Muchas veces usted las ve pasar. Se lo digo porque yo las he visto pasar. Yo no es que soy súper espiritual, pero sí hay cosas que yo las veo pasar. Hay cosas que me ponen a pensar. Me ponen a pensar, hay muchas cosas, pero hay cosas que yo las veo pasar. No es que yo sea súper espiritual, pero sí estoy buscando perfeccionarme en el Evangelio. Gloria a Dios. Porque la Biblia nos incita a nosotros que busquemos la perfección para que cuando Cristo venga seamos levantados con Él. Amén. Y a su nombre. Gloria. Hermana pastora, léame del 22 al 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Gloria a Jesús. Mi pregunta es, esta gente se fueron a buscar a Jesús porque habían creído o porque habían mirado la señal. Por la señal, porque ellos todavía no habían creído de eso. Mucha gente
mucha gente viene a los pies de Cristo por las señales que Dios hace a través de nosotros. Amén. Amén. Y pasan al otro lado del río, pasan al otro lado del Jordán. Amén. A veces cuando nosotros estamos predicándole la palabra a ellos en un lugar y ellos están rechazando, pero déjenme decirles que después ellos, como ellos lo han conocido, cuando usted le habla a sus amigos, que fueron amigos de barriada, amigos de toda la porquería que tiene el mundo, no quiero decirla, pero sí es la porquería que tiene el mundo. Y cuando usted viene a los pies de Cristo y usted empieza a hablarle del poder de Dios, de las maravillas de Dios, de las cosas que Dios ha hecho en su vida, ellos lo escuchan y lo están rechazando. Y lo están rechazando. Se están comiendo la carne de Cristo a través de su boca. Pero lo están rechazando. Lo están rechazando. Pero cuando usted se aparta de ellos, hay alguien que los visita y les hace sentir: de verdad, hay un cambio en su vida. Empieza a recordarle el otro, el poderoso, que cuando andaba con usted hacía las mismas cosas que usted hacía, pero ya no las hace. Amén. Esas son las señales. Ellos fueron allí porque vieron señales y porque se habían saciado de la comida. Y vamos a ver más adelante ahí, hermana Tami. Amén. Miren lo que dice el 25. Hallando al otro lado del mar, dijeron: Rabino, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo que me buscaron no porque habéis visto la señal, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajaos no por las comidas que perece, sino por las comidas que vida eterna. Permanecerá en el Hijo del Hombre. Déjamelo completo. Porque señales. Porque señaló Dios el Padre. ¿Qué pasa? La iglesia entera. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas, mismo yo, que cuántas de nosotros no vimos atrás de personas, de profetas? Por ejemplo, me acordaba yo que cuando Gigi Ávila andaba en su apogeo, yo fui parte de su campaña algunas veces. Y muchas personas iban ese día para ver si había milagro, pero nunca más volvían. Nunca más volvían. Tú sabes, usted empezó diciendo una palabra ahorita que me gustó mucho. Cuando la persona permanece, esa es la señal que debe de permanecer. Cuando usted da ejemplo en la casa, en la calle, esa es la señal que debe de estar puesta en cada cristiano. No señale porque haya prodigio y milagros, sino la señal que usted da que Jesús da testimonio. Esa palabra esa es la señal válida. Amén. Gloria a Jesús. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. La señal que vale es lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y lo que nosotros somos para el mundo. Amén. Pero continúe ahí, siervo, que es que eso seguía ahí. Porque se adelantó el pastor. Yo me adelanté. Sí. Ok. Me quedé en el 28. Entonces le digo: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, el que cree en el que Él ha enviado. Y le dijo: ¿tuviste lo interesante? El que cree en el que Él ha enviado. Esa es la señal más buena que hay, creer en Cristo. Porque todo, por ejemplo, el maná, vamos a estar leyendo que el maná vino a la tierra y perecieron todo lo que comía el maná, ¿verdad que sí? Sígalo, hermano. ¿A dónde se quedó? En el 28 y el 29. ¿30? En el 30. En el 30 se quedó. Dice: y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Qué señales y qué obras haces? ¿Vemos que tan ciegos somos nosotros? ¿Vemos que ciegos somos nosotros? Todavía Jesús está de 5 peces, alimenta a 5,000 y no sé cuántas mujeres y no sé cuántos niños. 5,000 hombres, y esa es una señal, y ellos todavía le preguntan: ¿qué señales haces tú? Somos incrédulos.
Ellos están viendo la gloria de Dios a través de Cristo Jesús y están preguntándole todavía qué señales tú haces, qué obras tú haces. Porque antes los profetas hacían señales y profetizaban cosas que iban a derramarse. Ellos creyeron en Moisés. Ellos creyeron en Moisés. Y no todos creyeron en Moisés. No todos creyeron en Moisés. Amén. Y dice más adelante: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a Dios. What? Dice, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Aleluya. Gloria a Dios. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Poderoso Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí han experimentado que desde que venimos a Cristo Jesús no hemos padecido, no hemos menguado? Siempre está en el momento preciso lo que nosotros necesitamos. De repente nos preocupamos porque así somos nosotros, así es el humano, tiene preocupaciones, pero Jesús está ahí para proveerte lo que te hace falta. Amén. Gloria a Dios. Y por eso es que dice ahí: el que cree, yo soy el pan de vida, y el que cree en mí nunca más tendrá hambre, porque siempre nosotros estamos siendo espiritualmente llenos a través de la palabra, que es la carne de Jesús. Amén. Ese es el pan que nosotros estamos comiendo a diario. Por eso es que nosotros nunca debemos de dejar de leer la palabra de Dios. Debemos de permanecer leyendo la palabra todos los días. Amén. Para que no nos sintamos vacíos. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Vamos a ver aquí vamos a entrar en uno, no lo vamos a salir de la clase. Esta enseñanza la pastora la dio un día, dice en el 35, y le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta fue una de las declaraciones, de las primeras declaraciones que Jesús hizo de las señales que es Él. En el Viejo Testamento, cuando Dios le da una orden a Moisés, voy a explicar para que entendamos lo que voy a hablar. Dios le dice a Moisés que Él lo ha escogido a él para liberar al pueblo de Israel del cautiverio en el cual se encontraba en Egipto. Pero Moisés le dice al Señor: pero Señor, yo soy hombre retrasado en palabra. Y el faraón no me va a escuchar. Pero Dios sí sabía quién era Moisés, donde había crecido. Pero nosotros somos así. Nosotros tenemos la habilidad para hablar muchas sandeces y mucha basura, pero cuando vamos a hablar la palabra de Dios, las palabras se nos están escapando. Gloria a Dios. Amén. Se nos escapan las palabras, y eso estaba pasando con Moisés. Pero lo que no es eso lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir es que el verso 35 es una de las primeras declaraciones que hace Jesús de quién es Él. Dice: yo soy. La palabra esa, yo soy, va en 7 palabras más. Dice: yo soy ¿qué? Yo soy el pan de vida. Y le dice a Moisés: y si me pregunta quién me mandó, ¿qué yo les voy a decir? Dile que te envíe el gran yo soy. Aleluya. El yo soy. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Pastora que dio la clase, ayúdenme. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Pero ¿qué palabra va primero? Yo soy. Yo soy la vid verdadera, dice. Dígame, pastor. Dice en Éxodo
2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa. Dice, y en medio y Dios que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré la gran visión, porque causa la salsa no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlos, le llamó Dios en medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques porque quítate tu calzado de tu pie, porque el lugar en que está santo, la tierra santa es. Gloria a Dios. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés mudó su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué le está diciendo ahí? Como usted le dice, aquí Dios lo está llamando en el medio, pero le dice, yo soy Dios de tres personas, que es muy importante, de tres personas que estuvieron rectos delante de Dios, se estuvieron en su presencia. Nosotros no tenemos que dudar cuando el Espíritu Santo pone una palabra en nosotros para que la hablemos a la iglesia o al mundo. Nosotros no tenemos que tener temor, porque en Mateo 1:28 creo que dice, no, estoy equivocado, dice, no os preocupéis por lo que tú vas a hablar, si yo soy el que hablo por ti. Amén. 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 ¿Por qué tú te preocupas? ¿Qué tú vas a decir? Si yo soy el que estoy llenando tu boca, eso es lo que quiere decir. Gloria a Él es el que nos llena la boca. Nosotros no tenemos que tener miedo de abrir nuestra boca. Nadie, aparte de Dios, va a venir y nos va a dar un golpe, una bofetadita ahí, pero te la aguanto. Si usted está hablando, porque hay gente que se le revira. Hay gente que se le revira cuando usted le habla la palabra. Pero cuando usted anda parado en la brecha y anda con la autoridad del santo, ellos salen huyendo. Eso sí crea. Bendito Dios. Eso sí crea. Pero el que recibe cachetadita es aquel que anda caminando ahí, cojito. Ese recibe cachetadita. Hasta se le levantan los demonios allá afuera. Se le levantan. Amén. ¿Estamos claros quién es el gran yo soy? Amén. ¿Quién es él? Aleluya. ¿Quién es él? Jehová. Yo soy el pan de vida. Yo dije como 7, ¿no? Aleluya. ¿Cuál otra? Yo soy la luz del mundo. Amén. Gloria a Dios. Yo soy la vid verdadera. Aleluya. El buen pastor yo soy. Gloria a Dios. Lo dije al revés para que entiendan. Mentira, eso Dios que lo va a hacer. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Jesús. Vamos a seguir adelante. Ayúdeme ahí. El 36, vámonos. Amén. Siga ahí alguien. Alguien que esté activo en la clase. Yo he dicho, Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no veis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le he hecho fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diré, no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Y hasta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, amén. Déjalo ahí. Vemos aquí que el Señor dice, mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le he hecho fuera. ¿Cómo es esto? Gloria a Dios. Yo le resucitaré en el día postrero. Sucede que en Él es que estamos vivos. Amén. Él es el que nos va a resucitar de los muertos. Bendito Dios. No como Lázaro. Lázaro resucitó y volvió a morir. Cuando nos venga la verdadera resucitación es cuando ya tenemos todo reunido y vuestro cuerpo va a ser levantado de la tierra y vamos a estar para siempre con Él físicamente. Amén. Gloria a Dios. Hay algo ahí muy interesante también que me llama la atención. Dice, el que a mí viene, me lo ha dado mi Padre. Hay algo muy interesante ahí. ¿Cómo es como que el que a mí viene, si Él es Dios? Y me lo dio mi Padre.
que aceptó a Cristo, el que acepta a Cristo, no lo, por ejemplo, aquí viene mucha gente que aceptan de labio para afuera, pero el que acepta a Cristo de corazón es cuando el Padre se lo da a él. Amén. Vemos que allí hay una función del Espíritu Santo. Hay una función, hay un trabajo del Espíritu Santo. Jesús se está apartando como Dios y deja el trabajo del Santo. Dice, y lo que el Padre me da, o sea, significa que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos está depositando en las manos de Cristo. Amén. Y dice, y lo que a mí viene, yo no le he hecho fuera. El que a mí viene, yo no le he hecho fuera. ¿Por qué? Porque a eso fue que vino Él, a padecer por nosotros, para que nosotros creyéramos que en Él nos hay y nos hay vida. Amén. 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 Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y dice, y el que cree al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decirnos ahí? Que nosotros, no sé si vas que vamos a ir, pastor, a descansar, como cuando dormimos. Exacto. Como cuando dormimos en el Espíritu. Porque dice que la carne volverá ya a donde salió, volverá al polvo. Pero lo que Jesús va a resucitar es un cuerpo glorificado como el de Él cuando se levantó de la tumba. Espíritu con glorificado, me imagino. Ahí sí yo quiero que me ayuden los que saben, pastores. Ok, aquí hay un problema. Recuérdense que las almas que se murieran, esa es la que coge el pecado. Y esa es la que muere, el alma es la que muere. El día que Jesucristo venga a levantar su alma de donde está, usted va a recuperar su cuerpo glorificado, cada uno de nosotros. Como ese llevó su cuerpo al cielo, Amén. así mismo vamos a ser nosotros. Ese polvo se va a volver a hacer carne. Ay, gente, yo quería que me ayudara. Recuérdense esto. No carne, la carne y la sangre heredan el reino de los cielos, sino el Transparente. el cuerpo espiritual, como los ángeles. Transparente, sí. El cuerpo espiritual como los ángeles. Porque usted sabe que cuando Jesús se levantó de la tumba, hubo alguien que le dijo, si yo no meto mi mano en tu costado, yo no creo. ¿Verdad? Eso fue Tomás. Él fue Tomás. Y vieron otros que no creyeron. Fueron muchos, pero si Dios levanta, ¿verdad? Eso es algo que yo lo tenía un poco en duda ahí, pero ya estoy claro. No en duda de que Dios nos va a levantar, sino que si esta carne se va a volver al polvo, porque es del polvo, y el alma que murió en pecado va a coger cuerpo, pero para ir al lago de fuego. Amén. 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 Pero este cuerpo ya desaparece definitivamente. Eso es lo que estaba. Esto desaparece. No es que estaba confuso, sino que quería que me lo aclarara. Eso definitivamente. Amén. Definitivamente. Quería que me lo aclararan. Entonces, vemos que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Vamos a ser resucitados si morimos en Cristo Jesús. Amén. Para vida eterna. Amén. Y a su nombre, digo. Gloria. Eclesiastés 12:7. 12:7. Usted ve lo que dice. Gloria a Jesús y a su nombre. Gloria. Alábale, pueblo, alábale. ¿Está buena la clase? Estamos aprendiendo. Amén. Yo lo miro serio uno. Dice así: y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vive Dios. Ajá, ahora ¿dónde quedó el alma? Por eso que quiero llevarlo ahí. ¿A dónde quedó el alma? El alma es la que va a coger el cuerpo espiritual y va a ser recogida de aquí para el cielo con su cuerpo glorificado como este Jesús. Amén. 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 Para que entiendan eso. Gloria a Dios. Vamos a seguir ahí. Dice, siga hermana Ashley. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puedes decir esto?
del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Jesús, déjamelo ahí. Como que dice ahí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, dice. Vamos a verlo más atrás. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo ha descendido? Si lo traemos a la vida espiritual hoy nosotros, a nuestra vida hoy, usted sabe que ayer en el carro, cuando veníamos de allá del lugar donde fuimos con los pastores allá a sumergir, a que el Señor sumergiera sobre las aguas nuestra hermana Reina, el pastor veníamos hablando ahí, yo no sé de qué, y el pastor, de la familia, ¿no? Y me llamó mucho la atención, y no es que uno no sepa, sino que cada momento, cada palabra que uno escucha, el Espíritu Santo le va aumentando la enseñanza, ¿no? Le va enseñando más cosas. El pastor decía, ustedes ven que yo ¿cómo es la palabra? No me ato, voy a decir, no se ataba, pero él no dijo esa palabra. O sea, no se afana porque sus hijos, porque su familia venga a los pies de Cristo. Porque cuando nosotros empezamos a caminar en Cristo Jesús, pues espero que entiendan bien esto. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el mismo Dios. Pero como en la ley, no sé si es en Isaías o en Jeremías, que Dios dice también, y Dios les ha dado espíritu de estupor para que no entiendan lo que el Espíritu habla. Vamos que ahí Jesús dice, Jesús es Dios, pero Jesús no les está abriendo los ojos a ellos para que ellos vean directamente quién es el que está frente de ellos. Pero porque Él quiere que ellos aprendan a conocerlo como es, como se les es dado, no como lo han visto. A veces nuestra familia, vamos ahora nosotros, a veces nos dice la palabra de Dios, el mismo Jesús dice, no hay profeta en su propia tierra. Amén. No hay profeta en su propia tierra. Si su hijo no se quiere convertir porque usted le está evangelizando, porque usted le está dando el mensaje de esa, no se preocupe, que va a venir un ángel de afuera y le va a hablar la palabra, y el Espíritu Santo lo va a redargullir y lo va a enseñar y lo va a levantar y lo va a hacer venir a los pies de Cristo. Amén. No, hay muchas personas que se confunden demasiado en estas cosas. Yo conozco muchas personas. Ay, yo no sé, Señor, qué está pasando, pero si yo todos los días estoy ahí en el templo y estoy de rodillas, ya tengo callos en las rodillas, y estos muchachos no quieren nada contigo. Es que no es trabajo de nosotros. Dios dice que Él va a traer ángeles a predicar el Evangelio, porque tú no eres profeta ni de tu gente. Amén. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? Por los actos que han pasado en nuestra vida pasada. ¿Por qué no creían en Jesús? Porque José y María eran los padres carnales, pero ellos estaban viendo que ella no tuvo, ¿cómo se dice? Para no molestar. Ella no tuvo con su novio. ¿Me entienden? Relaciones. Ellos estaban viendo nada más de dónde había salido él. No estaban mirando cómo él había salido. Amén. Por eso no estaban creyendo. Porque decían, si este era carpintero, este es ayudante de carpintero, ¿por qué este dice que descendió del cielo? Igual que somos nosotros cuando no lo conocemos. Vituperamos, blasfemamos, hablamos cursilerías del Evangelio de Cristo. Usted va a escuchar muchas personas a través de la radio hablando de sus propias concupiscencias ignorantemente, blasfemando de la palabra de Dios, blasfemando de Cristo Jesús, porque todavía no les he dado el tiempo a que ellos le conozcan. Amén.
Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. ¿Estamos entendiendo? Amén. Dice, y digo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos hablar la palabra, podemos ponernos roncos como yo estoy ahora, y si el Espíritu Santo no lo toca, no va a venir a los pies de Jesús. Aleluya. No nos preocupemos si nos ponemos, olvídese, póngase ronco hasta que usted no pueda hablar, pero hable la palabra, que el Espíritu Santo en una de esas le va a hacer y lo va a levantar. Le va a decir, ya no tiene pelo, pero le va a decir, ¡bien peludo, levántate! Amén. Ahora ya Luisito te salvaste, Luisito. Y a su nombre. Así es la situación, así trabaja Dios. Así trabaja el Señor. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Olvídese que su hijo ande por allá. Usted solo dígale, Señor, está en tus manos. En tus manos está, Señor. Tu palabra dice que lo que yo estoy colocando en el hueco de tus manos, nadie te lo va a arrebatar. Y Él va a hacer su obra. En su tiempo lo va a hacer. Ya ellos están cubiertos con la sangre de Cristo. Solo hay que esperar el momento del Espíritu Santo, porque Dios no es subalterno de nosotros para obedecernos en el momento que nosotros queremos. Es en el momento que Él quiere, porque Él es el jefe, Él es el que tiene la palabra, Él es el que tiene el mando en esta barca. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Jesús. Sígame ahí, hermana Asa. Y escrito está en los profetas, y serán todos señalados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Aleluya. Sí. Sí. No que aún uno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron y el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces los judíos... Espérenme, hermana. Ahí está, ahí vamos a tocar algo. El pastor estaba explicando ahí de lo que comieron los padres de nosotros en el desierto, que fue el pan del maná, y murieron. Ustedes saben que los que murieron allá en el desierto, habiendo comido el pan, algunos están en el infierno. Ahí me va a ayudar a donar eso un poco ahí, porque hay un hueco que estoy mirando así que va para adentro. Te puedo decir algo, hay personas como los de Corea que están en el infierno, pero no porque ellos murieron en el desierto, están en el infierno. Recuérdate que Moisés murió en el desierto, no está en el infierno. Eso es lo que yo quiero explicar. Ahí va. Entonces, espérese. Yo voy a explicar entonces. Yo voy a explicar entonces eso. Que cuando él dice que lo que comieron el pan, el maná del cielo, del desierto, murieron. ¿Por qué murieron? ¿Por qué murieron? Él está hablando, todos vamos a morir, pero ellos murieron de otra muerte. Ellos van a pasar a otra muerte. Murieron porque el maná era un pan común y corriente que Dios les dio. Es una comida diferente a la comida que usted y yo estamos comiendo hoy, que es la carne de Cristo Jesús. Si nosotros morimos hoy predicando la palabra, creyendo que Cristo es nuestro Salvador, murimos hoy, muere esta carne, pero Cristo nos resucitará. Esta gente que murmuraba y criticaba a Moisés y blasfemaba de Dios, esa murió, iba a ir para el infierno. Esas son las muertes diferentes. Esas son las muertes diferentes. El que comió del pan, el maná, murieron en cuerpo y van a morir en alma porque no creyeron en Dios. Cuando los sacó de Egipto con todas las señales que hizo Dios para que saliera, para que Faraón se le ablandara el corazón, y ellos seguían con su corazón duro y todavía les da de comer
todavía murmuraban y todavía blasfemaban y muchas cosas que hacían. Porque todavía no había descendido el pan que da vida. El pan que hoy estamos comiendo y que lo estamos comiendo para vida eterna. Amén. El pan que ellos comieron fue un pan pasajero, un pan para saciar el hambre de su cuerpo. Pero el pan que nosotros estamos comiendo es para saciar nuestra vida con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Dígame, pastor. Ok. Usted ya un poquito clásico que dijo del maná. El maná era una comida de los ángeles del cielo. Como no había comida física, Dios maná le dio comer por 40 años. ¿Por qué él dice murieron? Murieron porque ellos comían pan del cielo, pero no comían el verdadero pan de la Cristo. ¿Está entendiendo? Gloria a Jesús. Todo lo que yo quiero que entiendan esto. Murieron por la murmura, porque ellos Ajá, murmurar, querían lo que ese murmuraron. pan, sino que querían carne. Ajá, todo lo que murmuraron, no todos están durmiendo en el infierno. Así es. Por ejemplo, Aarón, María, José, varias personas de esas dan testimonio que no están en el infierno. ¿Me está entendiendo? Exactamente. Ahí en el 45 yo tengo una. Ese ya. ¿Dónde fue que nos quedamos, Ale? 52. Estamos concretos en qué diferencia hay entre los dos panes que comieron nuestros padres y en el cual estamos comiendo nosotros, ¿no? Amén. El pan que comieron nuestros padres y el cual nosotros estamos comiendo hoy. Amén. ¿Estamos claros ahí? Amén. Siga, hermanas. Perdón, dígame. Murieron los desobedientes, Amén. todos aquellos que no se sometieron a Dios y a la palabra de Moisés que Dios había puesto en él, murieron por su desobediencia. Amén. Igual que hoy en día. Amén. Igual que hoy en día. Hermanos, un momento. Escúcheme, los mandatos de Dios se cumplen. Ni aunque hubo una maldición que Dios le dio, que iban a morir todos en el desierto, excepto Caleb y José. Pero no podemos arreglar de que en vía de que murieron la mayoría de las personas grandes de 20 años para arriba, que fueron casi 2 millones, según lo que estudian los arqueólogos, todos los estudiosos esto. Pero no todos están en el infierno. ¿Por qué razón? Porque todas las personas que amaban a Dios de corazón, en que murieron ahí, María, Aarón, los hijos de Aarón casi murieron, pero les sentían a Dios. Ellos amaban a Dios. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Cuando yo me refiero a que, porque cuando habla la palabra que nuestros padres comieron, hermana, está refiriéndose a todos. No está haciendo ninguna excepción, pero sí hay excepción en lo que conocemos la verdad. No tenemos que, por eso es que Dios no se equivoca a través de esa palabra. Dice aquí mismo Juan, dice, o en Lucas dice, perdónenme porque yo soy malo con los recordatorios de los versículos. Y dice, sí, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando nosotros estamos conociendo este libro precioso que Dios nos ha dado para restauración de nuestra vida, la salvación de nuestra vida, y empezamos a entender la Escritura, lo que habla del antiguo nos enseña el Espíritu a discernir qué es lo que pasó. Amén. Sabemos que no todos se fueron al infierno, porque Moisés no se fue al infierno, María no se fue al infierno, los hijos de Aarón no se fueron al infierno, porque le servían a Dios, creían, eran hombres temerosos de Dios. Los que se fueron al infierno fue el blasfemo que empezó a decirle a Aarón que hiciera un becerro de oro y comió el maná. Amén. Esa es la gente que se fue al infierno. Pero cuando hablamos, por eso digo, pero hoy dice la palabra, oigan bien, hoy vengan bien. El que creyere y comiere del pan que le descendió del cielo, yo no le echo fuera. Dios no lo echa. En su momento, usted se puede ir ahora mismo de aquí del templo.
Pero yo estoy seguro, el pastor hablaba de una persona que él estaba evangelizando. Yo no sé si fue cristiano en su tiempo o su familia fue cristiana y estaba sellada con la sangre de Cristo. Pero el pastor estaba diciendo el otro día que un hombre lo llamó y que cuando se murió se arrepintió, ¿cierto o falso? Dios tiene un tiempo para nosotros. Sí, cuando usted tiene la cobertura de Dios, porque todos, yo creo que todos tenemos con la cobertura de Dios en nuestro familiar. Y Dios no es un Dios mentiroso. Dios dice que tú y toda tu casa, si creyeres, serás salvo. Aleluya. Amén. Es la promesa de Dios. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a Jesús. Dígame. Usted explica ahorita sobre lo temporal y lo permanente. Amén. Ese pan del desierto, el maná, era algo temporero, algo que solamente iba a venir para saciar la necesidad del hambre de esos tiempos, pero que Jesús nos fuese un pan que jamás vamos a tener necesidad de comer. Amén. Y si nos metemos a la profundidad no vamos a acabar, porque usted sabe que ese maná fue para Dios manifestar su poder, porque ellos no miraban de dónde iban a comer. Cuando también cuando tenían sed y le dijo a Moisés, toca la piedra, y Moisés bravo la golpeó y echó agua. Eso era Dios manifestando su poder, y aún así todavía lo creí. Y a su nombre. Seguimos ahí. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Cómo dice el 58? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. ¿Cómo? Como comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria a Jesús. Yo me voy a ir más al extremo. Yo voy a defenderlos a todos aquí. Ahora voy a ir al contrario de todos ustedes. ¿Por qué los voy a defender? ¿Saben qué? Démosle la gracia a Dios porque nacimos en este tiempo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron cogidos para la profecía. Y nosotros somos cogidos para la salvación. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios, porque cada que miren que se nos pare un loco diciendo come mi carne y bebe mi sangre, a ver si tú le vas a creer. Dime. Entonces, démosle gracias a Dios que está la palabra revelada a nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hermano Carlos. Es amén. Pero acuérdese, no vamos a entrar, pero acuérdese que Dios nos escogió desde el principio como pueblo suyo, para que le adoráramos, no para que fuéramos rebeldes y nos apartáramos de su presencia. Por eso fue que descendió Cristo Jesús. Por eso fue que descendió el pan del cielo, porque nos estábamos perdiendo en delitos y pecados. Pero Él nos escogió para ser adoradores de Él. Desde el principio. El problema es que nosotros, desde el principio, somos rebeldes. Y tuvo que despojarse, hacerse igual que nosotros, para que nosotros alcanzáramos salvación. Tuvo que despojarse Él y parecer como hombre para que nosotros fuéramos salvos. Por eso es que dice que comamos su carne, que es su palabra. El Pablo dice que no es el mismo pan que... Háblame más duro. Cuando dice la palabra aquí, que dice, como me envió mi Padre en el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vive eternamente. Recordemos que
preparación no es la misma. El No es la misma. maná que cayó. Hay diferencia. Pero el maná que cae en el desierto se podría. Se podría. Como todo lo que no viene de Cristo. Ya no lo pueden recoger. Como todo lo que no viene de Dios se pudre. Entonces, este era el verdadero. Todo lo que no viene de Dios se pudre. ¿A qué otro poder lo O sea, eso venía de Dios, pero no venía para darnos la vida que Dios a través de Cristo Pero aquí nos está dando. otro O sea, eso fue como dijo el siervo, para saciar un hambre que tenían ahí y para manifestar su poder. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. Dígame. De hecho, es una parábola que Dios le da a entender a quien yo quiero que entienda lo que trabaja. A que el Espíritu Santo le abraba el corazón para que entienda. Es una parábola. Amén. Porque nadie le va a comer la carne a Dios. Es comer y el corazón se arrepiente. Gloria a Jesús. Es amén. Se ira, le hace malos Amén. pensamientos. Y eso es un entender que Dios le da. Es amén. Cuando usted cree, es amén. Cuando usted cree, allí estaban los fariseos, allí estaban los judíos, que decían, ¿cómo te lo vas a sacar? Esa es la carne, aleluya. Gloria a Dios. Y es su nombre. Gloria. Por saber por qué es bueno que aprendamos. Porque vamos a seguir ahí, Es que aleluya. para ellos era que tenían que tener una vez de nosotros, porque si no hubiera sido por eso, nosotros no hubiéramos tenido entrada al rey. Y a su nombre. Gloria. Vamos a terminar porque ahí ya son las 12. Vamos a leer lo último aquí. Faltan 3 todavía. Vamos a leer lo último para que. Dice, palabras de vida eterna. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la respuesta, mi hermano. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús a los 12, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿También vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros no hemos creído, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no es escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gloria a Dios, aleluya. Explicamos ahí, ¿verdad? De que siempre Dios escogió a todo el pueblo escogido de Dios es tú. Cuando Dios ordenó a Moisés que sacara el pueblo de Israel, lo sacó completo. Pero había un diablo ahí también. ¿Cómo que se llama el diablo ese pastor? Que se me olvidó el nombre, Juan Carlos, pastor. Innombrable. Así se llama, ¿no? Porque ese era el otro diablo, otro de los diablos que andaba en ese pueblo. Porque así como Judas se manifestó allí, diciéndole a los que le hicieron un becerro de oro. Y se cumple en Cristo Jesús. Cuando escogen los 12 y hay uno dice, uno de vosotros el diablo, porque es lo que le iba a entregar. ¿Verdad? Hay una palabra muy clara. Todo el que no le sirve a Dios, toda persona, escúchame, toda persona, seres vivos, humanos, quien sea, que no le sirve a Dios, tiene parte con el diablo. Tiene parte con el diablo. Tiene parte con el diablo. Vamos hasta aquí mi parte y espero que hayamos aprendido un poco de lo poco que Dios nos ha dado, porque